Y la frecuencia de presentación de una oclusión venosa como problema vascular retiniano es el tercer lugar de los desórdenes vasculares. Vamos a encontrar que más o menos el 90% de las personas que presentan una oclusión venosa son mayores de 50 años y lógicamente ya habíamos hablado de este cambio de la capa media, tanto de arterias como venas, que nosotros podemos encontrar en los pacientes mayores. Y a esto se le ha dado el nombre de senescencia vascular. Lo más importante es que pues no es una enfermedad aislada, sino tiene que ver con el cuidado que ha hecho de su cuerpo este individuo que ya tiene 50 años. Ajá, porque generalmente entre el 50 y el 70% están asociadas a una enfermedad sistémica o local, como lo vimos en las arteriales. Hay factores locales que te favorecen que se tape una arteria y aquí exactamente igual, problemas locales y problemas también sistémicos. No hay un mecanismo único para la génesis de la oclusión. Generalmente puede haber una retracción localizada de la luz venosa porque la rigidez de la lámina cribosa pues no deja que haya este fluido de la sangre correctamente, la senescencia de este colágeno vascular, que es muy importante. Y lo más interesante es que cuando las arterias están en el parénquima retiniano, generalmente la vena puede ser comprimida por la arteria porque la arteria se coloca encima de la vena. Ajá, y comparten una lámina adventicia común. Esta lámina adventicia común, pues nosotros la vamos a ver muy fácilmente en los pacientes que son hipertensos, porque nos vamos a dar cuenta de la fuerza que lleva la sangre en la arteria y cómo la arteria comprime un poquitín la vena, justamente por donde pasan juntos una encima de la otra y generalmente la arteria con más fuerza comprime la vena que está debajo. La lámina cribosa ya la habíamos estudiado, ya habíamos dicho que era como un colador que está inmediatamente en la esclera, en la entrada del nervio óptico o en la salida de las fibras nerviosas que conformarán el nervio óptico y que realmente es una cosa así cuando nosotros quitamos las fibras nerviosas y que es bastante rígida y que generalmente los nervios después de la lámina cribosa van a llenarse de mielina. Entonces, las fibras nerviosas se van a llenar de mielina para conformar el nervio óptico. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver que cuando entra la arteria central de la retina, cruza por la lámina cribosa, que están las arterias ciliares cortas posteriores y que empieza esta arteria central de la retina a dar sus ramas y su división generalmente antes de la emergencia a nivel del segundo nervio hacia hacer sus divisiones en arcada temporal superior, temporal inferior, nasal superior, nasal inferior. Y este trocito que tenemos aquí básicamente pasa por esta lámina cribosa. Ajá. Y que si hay una rigidez y una senescencia vascular, esto pues realmente nos va a provocar que no haya un retorno venoso correcto. Fíjense aquí cómo estamos viendo los cruces. A ver, los cruces arteriovenosos a este nivel, donde ustedes pueden ver cómo efectivamente el vaso arterial comprime la luz vascular de la vena que está localizada aquí, sobre todo cuando son pacientes hipertensos. ¿Ok? Las anomalías reológicas, ¿qué quiere decir? Que todo lo que le está pasando a la sangre va también a influir en que se tapen con facilidad las venas del interior del globo ocular. Una hiperviscosidad sanguínea, una hiperagregabilidad o una arteriosclerosis generalizada o focal, o que el paciente ya tenga placas de ateromas que estén ocluyendo la arteria carótida, son suficientes para que se nos tape una vena central de la retina. Entonces, vimos que es realmente multifactorial,
que esta retracción localizada de la luz venosa más las anomalías reológicas van a provocarnos la oclusión funcional aguda de la vena central de la retina. Y ya habíamos mencionado montones de patologías locales que favorecen que esto también se presente, como las drusas o drusen del nervio óptico, como que el paciente tenga un papiledema, como que haya alguna hemorragia subdural o una hiperplasia conectiva de la lámina cribosa, que tengamos una malformación especial en este individuo arteriovenosa, que el paciente tenga su ojo achatado como una mandarina, sea muy hipermétrope y además tenga glaucoma, que haya habido un trauma, que el paciente haya tenido una enfermedad oclusiva extracraneal, una trombosis de senos cavernosos, una fístula carótido cavernosa, eh, que sea realmente un paciente hipertenso, que tenga arterioesclerosis, que sea diabético, que tenga enfermedades sanguíneas como la policitemia o la anemia, hiperlipidemias, hemoglobinopatías de cualquier tipo, mieloma múltiple, macroglobulinemia, hipergamaglobulinemia o anomalías de la agregación plaquetaria, estos pacientes que tienen esta hipercoagulabilidad sanguínea, pues todos estos van a darnos la posibilidad de que el paciente tenga una oclusión. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, esta fotografía de la hiperagregabilidad sanguínea que va a ser una sangre espesa que nos va a tapar los vasos venosos. Fibrosis pulmonar quística, leucemia, pacientes que están con hemodiálisis, pacientes que tienen anomalía de la fibrinólisis, pacientes que tienen hiperuricemia, aumento de la IgA en suero, uso prolongado de estrógenos, mujeres que están en menopausia y que están utilizando estrógenos para acortar los síntomas de la menopausia. Pacientes que tienen la enfermedad de Horton o arteritis temporal, pacientes lúpicas, estenosis mitral, aumento de la proteína C reactiva en algunas enfermedades de tipo reumático, vasculitis, esclerodermia, falla renal, enfermedad de Crohn, espondilitis anquilosantes, alguna porfiria, eh, pacientes que no están preparados y que hacen ejercicio extremo, como aquellos que, me voy al maratón de Nueva York, y no se han preparado y que hacen un ejercicio de este tipo maratónico que es así y que pueden tener pues un desequilibrio y una hiperagregabilidad añadida plaquetaria, que les puede provocar esto. El uso de anticonceptivos. Pareciera que darle vuelo a la hilacha usando tu anticonceptivo es una cosa muy sencilla y yo soy muy moderna y yo, bueno, pues las chicas que llevan durante mucho tiempo anticonceptivos tienen bastante riesgo a utilizar, a que se les tape la vena central de la retina por haber utilizado por largos periodos los anticonceptivos. Diuréticos, que se nos pase las cucharadas de darle diurético a un paciente y que lo deshidratemos. Y bueno, pues como ustedes ven, un sinnúmero de posibilidades sistémicas y de enfermedades añadidas que van a desequilibrar la reología sanguínea y van a provocar que el paciente tenga la posibilidad de tener una oclusión venosa. Entonces, ¿qué podemos hacer por estos pacientes? Como habíamos dicho en las arteriales, siempre debemos anteponer el estudio del paciente y el manejo sistémico del paciente a lo que podamos ofrecerles a nivel oftalmológico. Y volvemos a lo mismo, si vemos un vaso tapado, pensamos, pues hay que anticoagularlo, como pasa cuando vemos una pierna que tiene algún trombo o pensamos siempre en los anticoagulantes, para las cuestiones oftalmológicas no funcionan.
y también podemos descompensar más al individuo y favorecerle hemorragias sistémicas. Ajá. ¿Cómo se van a presentar las oclusiones de vena central de la retina? Tenemos tres variedades. La variedad perfundida o edematosa, la variedad no perfundida o isquémica y la variedad mixta. Ajá. Y podemos tener la de vena central de la retina, donde las 4 cuadrantes de la retina están tomados, o una rama donde alguno de los cuadrantes o 2 cuadrantes están tomados. ¿Ok? Y aquí estamos viendo el cuadro típico de la oclusión venosa, en el cual el paciente va perdiendo a lo largo de una semana lentamente la visión. Y es totalmente diferente a la oclusión arterial, porque en la oclusión arterial dijimos que era un fenómeno agudo, súbito, que angustia al paciente. Y aquí en la oclusión de vena empieza a disminuir el retorno venoso, se empieza a encharcar esta sangre en el parénquima retiniano y lo que hace esta sangre pues es bajar la calidad de visión porque está ocupando todo el parénquima retiniano. Y aquí estamos viendo ahora el cuadro clínico de una oclusión de vena central de la retina, donde los 4 cuadrantes tienen hemorragias, una sangre que no ha podido salir del parénquima retiniano, exudados y edema del nervio óptico, como lo estamos notando aquí. Ajá. Aquí tenemos a este paciente que ya tiene un mes y aquí tenemos al paciente que ya se recuperó después de que han pasado prácticamente 60 días de su oclusión. Esta variedad se llama edematosa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos viendo gran cantidad de sangre que no ha regresado, pero esta sangre no ha dejado grandes áreas sin circulación o de isquemia. Esta se parece mucho a la fotografía en color, pero cuando nosotros le metemos la fluorangiografía o la fluoresceína a las venas de este paciente y hacemos las fotografías, ya nos damos cuenta que hay grandes áreas que no están perfundidas porque no se ve fluoresceína, se ve oscuro. Ajá. Estas áreas se llaman áreas de no perfusión, son oscuras, son negras. Y esta variedad de oclusión se llama variedad isquémica. Y aquí estamos viendo una oclusión de hemisférica inferior. Ajá. Estamos viendo las arcadas nasales y las arcadas temporales de este paciente. Acuérdense que la nariz siempre va al lado de la papila. Entonces, este es un ojo derecho y este es un ojo izquierdo. Ajá. Y vemos cómo tenemos una oclusión hemisférica. ¿Por qué? Porque es el hemisferio inferior del ojo derecho y del ojo izquierdo, en este caso, el que está con estas características hemorrágicas en llama y en punto que tienen los pacientes. ¿Qué vamos a hacer con este tipo de oclusiones? Se han intentado 9 o 10 formas para tratar las oclusiones venosas. Cuando nosotros vemos áreas no perfundidas, como en la segunda imagen fotográfica de la fluorangiografía que yo les enseñé, lo que tenemos que hacer es destruir esas áreas de isquemia. ¿Por qué? Porque estas áreas de isquemia que ya no tienen una buena perfusión van a generar un factor de crecimiento vascular endotelial como el último SOS que tiene este tejido retiniano porque se está muriendo. Y entonces, este factor de crecimiento vascular endotelial va a favorecer las complicaciones del paciente como el glaucoma neovascular que aparece a los 90 días de que el paciente tuvo la oclusión. Entonces, tenemos que tomar la decisión si estamos más o menos al mes de la oclusión, 60 días de la oclusión, hacemos un estudio fluorangiográfico y observamos grandes áreas no perfundidas, ahí tenemos que actuar destruyendo la retina isquémica con fotocoagulación.
Se han intentado anastomosis con el láser de Erbium-YAG disparando entre la arteria y la vena para crear un shunt arteriovenoso y que haya una mejor circulación. Se ha intentado la vitrectomía, se han intentado medicamentos intravítreos, se ha intentado la vainectomía, la neurotomía óptica radiada, la revascularización mediante cateterismos muy finos a nivel de, entrando por la arteria central de la retina. Se utilizan actualmente los antiangiogénicos que bloquean el factor de crecimiento vascular endotelial y los implantes de dexametasona de liberación prolongada para deshinchar o desinflamar esta retina que ha quedado isquémica con esta oclusión. Entonces, básicamente, la fotocoagulación de las áreas isquémicas es un tratamiento con láser que nosotros vamos a dar en los pacientes, destruyendo todas las áreas no perfundidas para que no formen factor de crecimiento vascular endotelial. Ajá. Y básicamente, por ejemplo, en este caso, este paciente tenía una oclusión de rama venosa temporal superior, era su ojo izquierdo, y aquí estamos viendo cómo tiene tapado este vaso. Pasó un mes y el paciente no mejoró. Le hicimos su estudio fluorangiográfico y al hacer el estudio fluorangiográfico se descubren perfectamente estas áreas isquémicas no perfundidas, que son las que nosotros tenemos que tratar selectivamente con láser. Y aquí vemos el vaso tapado, aquí vemos cómo colocamos puntos de láser, cada puntito oscuro aquí negro es el tratamiento con láser. Estos son precipitados o depósitos blanquecinos, cerosos, duros. Y aquí estamos viendo la fotocoagulación cuando le pasamos el contraste. Ajá. Cómo pusimos puntos de láser, quemaduras de 100 micras sobre todas las áreas no perfundidas para que el paciente no esté produciendo factor de crecimiento vascular endotelial, no haya una neovascularización y no haya un glaucoma neovascular. Pero desgraciadamente el láser en estos pacientes va a darnos un escotoma en el campo de visión. Este es un campo visual macular, central 24-2, y en este campo visual nosotros estamos viendo la mancha ciega, que es el nervio óptico, pero todo el láser que nosotros le colocamos a este paciente en imagen invertida de donde nosotros lo colocamos y cómo está representado en su campo visual. Estas anastomosis con Erbium-YAG tienen una efectividad pobre, entre el 30 y el 60% de los casos ha sido efectivo. Nosotros tenemos que encontrar justamente el cruce arteriovenoso donde tenemos la posibilidad de hacer este shunt arteriovenoso y disparar con este Erbium-YAG para encontrar esta posibilidad. Y aquí tenemos, por ejemplo, este disparo con este Erbium-YAG en este vaso que estaba tapado. Ajá, y cómo se marcharon todas las hemorragias gracias a este shunt arteriovenoso. ¿Cuál es la pena? Que a veces no tenemos un vaso secundario tapado, sino es el central y no podemos disparar encima del nervio óptico. Ajá. La vitrectomía vía pars plana también se ha utilizado para quitar el vitrio que está adherido a la retina y que los vasos tengan un poquito mayor de movilidad para que el émbolo o el trombo o la zona ocluida pueda liberarse sola con la posibilidad de hacer esta vitrectomía. El activador de plasminógeno tisular TPA se puede colocar también en el interior del ojo para ver si hay una mejoría en la perfusión de los vasos venosos. Ajá. Se ha tratado, pero tampoco ha sido el tratamiento de elección. Ajá.
El acetónido de triamcinolona inyectado como antiinflamatorio también se ha podido probar en estos pacientes y tampoco ha tenido una efectividad muy importante. Los medicamentos intravítreos se están utilizando para bloquear el factor de crecimiento vascular endotelial y disminuir la inflamación para que el paciente no desarrolle la complicación mayor de la oclusión venosa, que es el glaucoma neovascular. Y de ellos tenemos tres: el Lucentis o ranibizumab, el Avastin o bevacizumab y el Aflibercept o Wetlia. ¿Cuál es el problema? Lo prohibitivo que son estos medicamentos, porque su costo es entre 23,000 pesos la dosis. Entonces, inyectar 23,000 pesos en un paciente para probar si no va a desarrollar complicaciones más adelante y se va a deshinchar es un gasto excesivo para el sector salud. También se probó la vainectomía, cómo es llegar a esta lámina adventicia para liberar a la vena de la arteria con un cuchillete especial en el sitio de la oclusión, como estamos viendo a este nivel, y pudiéramos entrar con esta pequeña lancetita haciendo una vitrectomía, llegando hasta este vaso y liberándolo. El riesgo, pues, es romper el vaso, desde luego, y si una arteria de este tipo empieza a sangrar, el ojo se llena de sangre, hay que salir y no se hace nada más en la cirugía. Ajá. Y ahí estamos viendo cómo se pudo realizar una vainectomía en un caso y cómo hubo una mejoría importante tanto de las hemorragias como de las áreas no perfundidas. Pero tenemos que encontrar el caso ideal. Otra de las burradas que también se ha intentado hacer es la neurotomía óptica radiada. Entonces, aquí lo importante es romper la lámina cribosa y realmente se creó un cuchillete especial también para insertarlo como quien le pone una banderilla a un toro. Justamente al toro se le pone en el lomo, el ojo se le pone sobre el nervio óptico buscando romper la lámina cribosa para que esta oclusión que a ese nivel se supone que está el trombo avance y se vaya a un vaso de menor calibre. Y esto es básicamente lo que se hizo. Se creó este tipo de cuchillete y con este cuchillete ya ven ustedes en esta oclusión de vena central totalmente isquémica cómo se está entrando con el cuchillete para incidir sobre uno de los bordes del nervio óptico que aquí está verdaderamente hinchado para ver si esto mejoraba. Y aquí tenemos cómo se insertó el cuchillete y cómo se rompió la lámina cribosa en este nervio óptico en un modelo animal. La canalización venosa, eso es lo que nos encantaría hacer. Así como los cardiólogos hacen sus cateterismos, para nosotros sería ideal que pudiéramos canalizar estas venas como lo hacen los cardiólogos. Pero piensen ustedes que la arteria oftálmica tiene 14 ramas. Encontrar mediante estos estudios de cateterismo la central de la retina para luego llegar a los vasos venosos es verdaderamente complicado. Y no se ha logrado hacer. Sí se ha hecho en monos, como ustedes están viendo aquí. Aquí se ve un vaso y el catéter, lo fino que llega a ser este catéter para tratar de llegar al vaso ocluido. Y son estudios en mono que se está tratando de hacer con estudios de radioimagen, pero realmente es muy complicado. Nosotros lo más que hemos llegado a hacer es meter melphalan por la arteria central de la retina en pacientes con retinoblastoma, pero se hace en el hospital, en el Instituto Nacional de Pediatría, y nosotros tuvimos un caso fallido
en el 20 de noviembre porque, como les explico, el catéter para entrar en estos vasos retinianos es verdaderamente delgadito y muy peligroso de manejar por la anatomía bien personal que cada paciente tiene en esta división de las 14 ramas de la arteria oftálmica. ¿Ok? Entonces, pues todo esto se puede intentar en estos pacientes. Ajá. Nosotros tenemos que eh, revisar al paciente, ver la variedad que tiene, si es edematosa, si es isquémica o si es mixta, mediante un estudio fluorangiográfico y tomar la decisión de qué le va a ir bien. Si tenemos láser, las áreas no perfundidas tenemos que tratarlas con láser. Si tenemos antiangiogénico, podemos meter el antiangiogénico para ayudar a deshinchar esta oclusión. Y si tenemos dexametasona de nivelación prolongada porque vemos edema macular, también la podemos usar. Básicamente son las tres cosas que casi todos los hospitales oftalmológicos actualmente están usando para el tratamiento de las oclusiones venosas. Aquí tenemos, por ejemplo, explicándoles el uso de los antiangiogénicos del ranibizumab o del aflibercept. Este es un masculino de 78 años, hipertenso de 30 años. Está tratado con telmisartán. Ajá. Tiene un glaucoma primario de ángulo abierto de 15 años de evolución, tratado con tavaprost. Es pseudofaco bilateral, quiere decir que está operado de catarata de los dos ojos y que tiene una baja visual de una semana de evolución en el ojo izquierdo y viene a vernos muy asustado porque nota que ha ido perdiendo visión en un ojo que haya recuperado gracias a su cirugía de catarata. Sus capacidades visuales para el ojo derecho es 20/20 y para el ojo izquierdo 20/400, o sea, ve la letra E del octotipo de Snellen, nada más. Y en el otro ve 10 líneas. Ajá. Tiene sus presiones en 14 porque se pone travaprost y sus lentes intraoculares están localizados en la cámara posterior, están en su lugar y el fondo de ojo, el ojo derecho no tiene ningún dato patológico, pero en el ojo izquierdo vemos esta oclusión de vena central de la retina. Tiene una semana de evolución y es de vena porque hay hemorragias. Si fuera de arteria veríamos un parénquima retiniano blanco lechoso, la mancha rojo cereza. No se parecen en nada. Esto es una oclusión venosa. Ajá. Aquí está el estudio fluorangiográfico del ojo derecho, donde vemos la fase arterial, la fase arteriovenosa y la periferia de la retina perfectamente perfundida, sin ningún problema. Y aquí vemos el ojo izquierdo, donde ya estamos viendo, pues, cómo el nervio óptico está hinchado, ya estamos viendo todas las hemorragias, los efectos pantalla que nos dan las hemorragias. Y que prácticamente no vemos áreas de no perfusión. ¿Por qué? Porque pues esto que tenemos aquí, esto que tenemos aquí, esto que tenemos aquí, corresponden con las hemorragias. Ajá, y están siempre presentes, no son áreas no perfundidas. Le hacemos una tomografía de coherencia óptica, un OCT de las capas de la retina, valorando qué está pasando a nivel macular, un corte a este nivel, y aquí nos damos cuenta que tiene un edema macular quístico, ajá, y que tiene un grosor macular de 530 micras. Normalmente, la mácula normal mide 200 a 250 micras a nivel macular en su OCT. Y en estos pacientes, pues hay un edema y entonces tiene 530, casi el doble del grosor, con un montón de quistes en el parénquima retiniano. Por lo tanto, tenemos que hacer algún tratamiento para desinflamar. ¿Qué es lo que tenemos a mano? Pues básicamente, o ponerle un poco de dexametasona de liberación prolongada en el interior del ojo para deshinchar, o poner el antiangiogénico que dentro de sus funciones, uno, bloquea el factor de crecimiento vascular endotelial para que no se generen neovasos y dos, tiene algún efecto antiinflamatorio. Y aquí estamos colocándole a este paciente
su antiangiogénico. Entonces vean ustedes que como vamos a meter una inyección dentro del ojo, tenemos que hacer asepsia y antisepsia con yodopovidona, cargamos nuestra jeringa de insulina y justo donde no hay retina, en lo que se llama la pars plana, a 3,5 milímetros de limbo, introducimos el medicamento. Este es un procedimiento en tiempo real, como lo están viendo allí. Es bastante rápido. ¿Cuál es el problema o la pega que tiene este medicamento? Pues básicamente que vale 23,000 pesos. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar esta terapia antiangiogénica con ranibizumab o con aflibercept, que son los dos medicamentos con los que cuenta el sector salud. Y una vez que le colocamos esto, vean ustedes cómo aquí tenemos, después de 3 inyecciones mensuales, ya tenemos una mácula sin quistes con 230 micras. Y 5 meses después, 225 micras. Ya tenemos una mácula con un grosor por OCT normal. Pero al 6º mes se vuelve a reactivar, vuelven a aparecer aquí quistes y entonces ya esta mácula y su visión están comprometidas otra vez. Hacemos una cuarta inyección, quinta inyección, y volvemos a mejorar la visión, agudeza visual ya de 20-30 con 250 micras, pero al 8º mes vuelve a tener edema este paciente ya con 340 micras, y aquí tenemos séptima inyección, y 223 micras. O sea que ha sido un tratamiento cada 6 semanas para este paciente con una evolución ligeramente tórpida, con edema que se reactiva porque sigue tapado el vaso, porque no lo hemos logrado destapar y se sigue encharcando el ojo y que tiene además sus factores importantes, es hipertenso y tiene su glaucoma primario de ángulo abierto. Entonces, pues es un paciente que ha consumido 7 inyecciones de un medicamento que vale 23,000 pesos. A veces no tenemos medicamentos para la cuestión oncológica pediátrica y sí tenemos medicamentos para tratar pacientes como este que necesitó 7 dosis. Entonces, aquí tenemos otro caso. Que acabó el ojo izquierdo de esta manera gracias a las inyecciones, ¿ok? Entonces, el ranibizumab y el aflibercept, que son medicamentos antiangiogénicos intravitreos, son una opción terapéutica que mejora las secuelas de los eventos oclusivos, pero tengan en cuenta que no estamos curando nada. ¿Por qué? Porque a este paciente le mejoramos su circulación interna, pero si tiene cuestiones sistémicas que no estamos tratando, hiperagregabilidad plaquetaria, cualquiera de estas cosas que ya mencionamos y no lo estudiamos bien, pues el paciente le puede pasar en el segundo ojo o puede tener eventos nuevos en el mismo ojo. Entonces, la valoración y el control sistémico de los pacientes se torna siempre imprescindible. Son pacientes que no puedes manejar más que en un hospital para tener todas las posibilidades diagnósticas y el manejo multidisciplinario que estos pacientes requieren. Dijimos